Son las 8:38, es 9 de octubre del año 2024. Entramos inmediatamente en materia con nuestro panel de conversación, saludando como cada mañana a la editora general de nuestro departamento de prensa, Monserrate Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, buenos días. ¿Tú cómo estás? Estoy bien, sí. Estoy bien en general y en particular. Bueno. Esperemos que esté bien también el secretario general de la CUT, don Eric Campos. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Estoy bien, sobrellevando este clima raro, ¿no? Medio húmedo, complejo, pero bien. Sí. Bien. Sí, incoherente. Sí. Como la política. Como la política. Incoherente, inestable, como Chile. Claro, como la canción de Marc Anthony, ilógico, ¿no? Don John Enríquez, subdirector de FARUDD y profesor de regulación académica de esa casa de estudios. Bienvenido, muchas gracias por estar acá. Hola Patricio, hola Monse, hola Eric, muchas gracias a ustedes por la invitación y un gusto compartir panel con Eric especialmente, y también bien por acá, pero inestable mi internet, así que les pido, a propósito de la inestabilidad, disculpas si es que hay cierta interferencia. Ya. Gracias por el aviso, John. Saludos para allá. Eric Campos también, bienvenido. Bueno, han pasado tantas cosas en esta semana, y eso que estamos a miércoles recién, que es difícil empezar con algún tema en particular, y yo les quería proponer hacer una especie de cronología a propósito de lo último que conocimos el día de ayer, que es la renuncia de Andrés Chadwick a la UDI, que se dio a conocer a través de un comunicado donde él manifiesta lo difícil que fue para él tomar esta decisión. Es un militante muy importante de ese partido, probablemente uno de los más importantes, ¿no?, que hay hasta este momento, y él argumenta el tema de la defensa. Previo a eso, a la defensa que va a hacer respecto de acusaciones en su contra, sabemos que la Fiscalía lo va a citar, todavía no hay fecha, entiendo, en calidad de imputado. Y él además anuncia previamente una querella contra 10 diputados oficialistas que firman una de las acusaciones constitucionales. Se enredan los temas, ¿no? Pero quería partir preguntándoles respecto de esto, ¿no?, de esta renuncia de Andrés Chadwick, donde él se posiciona de alguna manera, si uno lee la declaración, como una suerte de víctima, ¿no? Y evidentemente no da explicaciones sobre cuestiones que todavía a la ciudadanía en general inquieta, ¿no? O se requiere algún tipo de explicación sobre estos WhatsApp donde él sale mencionado, y lo hemos dicho, el tema de la defensa de su acusación constitucional, y un largo etcétera. Eric Campos, ¿qué te parece esta noticia donde él de alguna manera trata de blindar, ¿no?, a su partido, para que ahora cuando se le vaya a solicitar a la UDI qué opina sobre el caso? Y que bueno, es que él ya no es militante del partido, ¿no? Un poco tendrá que ver con eso. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo primero es que la UDI es un partido que viene de crisis en crisis, ¿no? Primero fue Macaya hace un par de meses por la relativización que hizo sobre la responsabilidad de su padre en el caso de abuso de menores. Y ahora esto, yo creo que evidentemente lo de Chadwick es una maniobra política. Tú lo dijiste, estaba buscando reposicionarse en un escenario, ya no como quien orquestaba esta especie de partido judicial paralelo al poder ejecutivo y al poder judicial, donde él claramente era el coordinador general, el presidente de ese partido, y evidentemente que busca blindar a la UDI en un mes de elecciones. Bueno, eso va a generar, y ha generado críticas también al interior de la UDI. Hay muchos al interior de la UDI que venían pidiendo la renuncia de Chadwick, un poco para zafar de este impasse político y mediático en el que están, y se enteran 15 días después. Sale una nota hoy día en el The Clinic sobre el malestar que hay al interior de la UDI, porque Chadwick renunció el 28 de septiembre y recién se anuncia ayer. Como parte, al final del día, termina siendo el partido funcional a su estrategia jurídica. ¿Sí? La estrategia jurídica lo que busca es ganar tiempo, reposicionarse en el escenario político como una víctima, cambiar el foco de la responsabilidad, que es un poco lo que hace Carter, ¿no?, con esta operación de victimización legítima, porque los comentarios homofóbicos existieron, pero lo que hacen es cambian el foco mediático respecto a la responsabilidad política que tienen ellos. En el caso de Carter, en la contratación de Guerra y de Ward, pero en el caso de Chadwick, en su explicación que aún le debe al país respecto de cuál era su rol en esta red.
en esta red de corrupción. Y yo creo que es una medida inteligente, pero vamos a ver si logra finalmente blindar o no a la UDI, que va a ser el gran derrotado de esta elección municipal. John. A ver, a mí me parece que primero hay que tener presente que todas las personas tenemos el derecho a estar afiliados y desafiliarnos cuando queramos, no solamente de partidos políticos, sino que también de sindicatos y cualquier otra agrupación de la sociedad civil. Y en ese sentido me parece razonable lo que hizo Andrés Chadwick de renunciar al partido con el propósito de enfocarse en su defensa judicial, que ya ha trascendido públicamente que se le citaría no en calidad de testigo, sino que en calidad de imputado, y justamente frente a eso, frente a alusiones expresas que hicieron algunos diputados en el contexto de la acusación constitucional contra una ministra de la Corte Suprema, suena razonable que haya tomado esa decisión en ese contexto. Entonces a mí me parece que va por puerta, hay dos cosas que hay que ver de forma separada y también de forma muy responsable, como siempre, que uno son las implicancias políticas que esto pudiese tener. La Montserrat lo comentaba con mucha claridad. Andrés Chadwick es uno de los fundadores de la Unión Demócrata Independiente y al mismo tiempo también es una de las voces más influyentes hoy y también antes en los destinos de ese partido. Y otra cosa muy diferente es lo que pueda pasar en sede judicial, donde también las personas tienen ciertos derechos al debido proceso, a plantear sus posiciones, y yo creo que en ese sentido es una decisión no solamente respetable, sino que razonable dado el contexto en el que se encuentra él en particular. Sí. Hay una crítica más estructural que se hace a la coalición John-Eric, esto en el plano del análisis político, no en la opinión sobre las personas ni las ideas propias, y que tiene que ver con el control de daños, porque en la práctica lo que ocurre en este caso es que el asunto decanta cuando el individuo Andrés Chadwick toma la decisión de renunciar a la UDI, ¿no? Y que de alguna manera lo que ocurrió de facto, John-Eric, es que la coalición estaba esperando a ver qué hacía Chadwick para proceder, ¿no? Y lo señalo porque uno retrospectivamente puede apreciar que en la medida que pasan las semanas ha sido la coalición completa la arrastrada a esta situación, pudiendo haber sido de otra manera. Lo estoy diciendo, uno no sabe cómo habría sido realmente, pero pudiendo haber sido de otra manera, lo digo hipotéticamente, si es que la coalición hubiera reaccionado más rápido, ¿no? Y no es la primera vez que ocurre, de alguna manera hay una cosa que tiene que ver con el enfrentamiento de las crisis, que lo han señalado algunos analistas también, que podría ser un defecto, ¿no?, en la manera de proceder de Chile Vamos. Eric, ¿cómo ves ese punto? Mira, bueno, como este es un foro político, yo creo que acá estamos en medio de una operación para levantar una cortina de humo respecto de la profunda responsabilidad política que tienen los partidos de Chile Vamos y también el Partido Republicano en esta red, aparentemente, vamos a decir así, de corrupción que hay detrás del chat de Hermosilla, que seguramente hay muchos más. Lamentablemente alguien, no sabemos quién todavía, suelta estos chats de manera interesada, de a poco, también va de alguna manera determinando la construcción de relatos en la opinión pública en función de los chats que se van desenvolviendo. Yo creo que en este caso la coalición de derecha tiene todavía una deuda con la ciudadanía y con la opinión pública, que es explicar por qué sus principales cuadros estaban involucrados en varias operaciones para sortear responsabilidades políticas y jurídicas en casos tan llamativos o tan graves para la democracia como, por ejemplo, el caso Penta. El otro día, en uno de los chats que se filtraba, estaba el caso Torrealba, y leía con detención, había un señor de nombre Juan Domingo, se me olvida ahora el apellido, que era el abogado de Torrealba, cercano a Torrealba, y Guerra le dice a Hermosilla: está muy lento Juan Domingo. Y voy a googlear y resulta que Juan Domingo Durán, Juan Domingo Durán, lo voy a chequear ahora, resulta que él era el abogado de cabecera de Sebastián Piñera desde los tiempos de LAN, el 2007, y luego en el caso Exalmar, donde el propio fiscal Guerra sobresee el caso.
Entonces a mí me parece que, claro, nos vamos a entretener varios días comentando los comentarios, los chats machistas de Chadwick y Guerra, los chats homofóbicos de Hermosilla y Guerra, pero evidentemente que eso está construido para poner una cortina de humo que desvía la atención mediática respecto a la responsabilidad política, y está por verse la responsabilidad también criminal respecto a los principales cuadros de la derecha. Y lo que está haciendo la derecha es lógico, ¿no? Está tratando de construir un escenario más favorable dentro de lo malo en que están, para no tener un resultado para que no se les desfonde, en el fondo, valga la redundancia, que no se les desfonde el resultado electoral de fines de octubre. Sí, ahora, John, esto tiene directa relación con el caso, ya no audio, sino que caso WhatsApp, podríamos decir, ¿no? Sí. Con todas las ramificaciones que esto tiene, todas las distintas capas. Y lo último que hemos conocido, estos WhatsApp entre Luis Hermosilla y el exfiscal Guerra. Ayer se conoció finalmente la querella de los abogados María Inés Horvitz y también Mauricio Daza en contra de Hermosilla y Guerra por los delitos de cohecho, revelación de secreto y prevaricación, ¿no? Contra ambos. Hay algunos, ahí se dividen, pero ¿qué te parece a ti esta arista que está tomando este caso que involucra directamente al exfiscal Guerra, donde se revelan maniobras por parte del exfiscal, quien se pone al servicio de Luis Hermosilla, quien en ese momento al principio no era abogado del Ministerio del Interior, pero luego sí lo era, para distintas causas judiciales para favorecer, digamos, ¿no? a las autoridades de turno. ¿Qué te parece esto? ¿Qué deriva debiera tomar este caso? Ya hay una cuestión judicial que se ha conocido el día de ayer. Está la parte política también, ¿no? ¿Cómo lo analizas tú? A ver, yo creo que en este tipo de casos, como en cualquier otro que pueda tener implicancias penales, siempre hay que tener presente el debido proceso, la presunción de inocencia. Obviamente las conversaciones que han trascendido tienen indicios de especial gravedad, y por lo mismo yo creo que el Ministerio Público está haciendo las investigaciones correspondientes y hay que esperar justamente el resultado de esas investigaciones. Entonces, si se acredita justamente que se verifican ciertos delitos, tiene que aplicarse la norma como corresponde. Yo creo que no hay otra respuesta a eso. Hay que esperar que el Ministerio Público actúe con imparcialidad, que los tribunales de justicia también actúen con imparcialidad y escuchando la posición de tanto querellantes como querellados, y que la ciudadanía pueda tener tranquilidad de que aquí hubo un debido proceso y que se sancionó conforme a derecho, o se absolvió conforme a derecho, independiente de la decisión que se tome. Las aristas políticas obviamente han generado mucho revuelo, y a mí me preocupa algo en particular también, que hoy día se le consultó al fiscal nacional Ángel Valencia en otra radio, que era a propósito de las filtraciones, porque estas conversaciones provienen justamente del celular del señor Hermosilla, al cual solamente tienen acceso, entiendo yo, que las partes y el Ministerio Público, y ahí el fiscal nacional económico, con algo más bien como reaccionando justamente a estos sucesos, que no son solamente esta causa, entiendo que filtraciones han venido desde hace mucho tiempo atrás. Ha señalado que van a hacer esfuerzos adicionales con un software adicional y justamente con un programa piloto para el caso convenios y para el caso audio, para efectos de evitar las filtraciones, porque esto no solamente genera coletazos desde el punto de vista político, muchas veces condenas anticipadas que puede que terminen hayan personas condenadas, pero también afecta el resultado de las investigaciones, o sea, y justamente se va filtrando, pareciera, de forma selectiva, cosas que además, muchas cosas que son de orden privado, por más deleznable que nos pueda parecer, y obviamente condenando cualquier consideración homofóbica o acto de misoginia, pero que muchas veces, y Eric lo comentaba, confunden a la ciudadanía más que aportan. Entonces yo creo que aquí hay una cuestión que es bien delicada, y esperemos que ahora se acaben las filtraciones y que podamos ir siguiendo estos acontecimientos por las audiencias que tengan lugar en las instancias competentes, y no por las filtraciones de los medios de comunicación, en medios de comunicación. Entonces yo creo que esa debe ser la postura, no solo en este caso, sino que en todos los casos donde hayan aristas penales abiertas.
yo fui a la misma posición cuando discutimos el caso de Daniel Jadwe, y creo que un mínimo civilizatorio y para fortalecer nuestro Estado de Derecho es confiar en el funcionamiento de nuestras instituciones y velar porque todos tengan también derecho al debido proceso. Sí, tenemos a propósito de tu mención al caso de Jadwe, John, tenemos una paradoja que de repente es mejor exponerla que esconderla, que es que efectivamente hay sectores en nuestro país que no creen en la democracia, que tienen una manera de hacer política que es apuntar permanentemente con romper el contrato de credibilidad entre la ciudadanía y las instituciones, ¿no? Y efectivamente hay una narrativa ahí de que se vayan todos, son todos corruptos, en fin, como para hacer espacio a que aparezca algún eventual salvador y nos saque de esta cloaca en la que supuestamente vivimos como país, ¿no? Esa es como una parte de la verdad, y por eso lo que señala John es muy importante. O sea, hay que defender a las instituciones, defender sus atribuciones, su funcionamiento, en fin. Dicho esto, al mismo tiempo, qué duda cabe que tenemos un problema de credibilidad con el Poder Judicial que proviene desde dentro del Poder Judicial, ¿no? Es decir, a veces en Chile las instituciones no cuidan su propia credibilidad. Y ahí entonces es donde es muy importante no solamente el avance de esta investigación, sino los procesos de investigación, tanto en la misma sede del Poder Judicial como en el Congreso Nacional, que se están haciendo en relación a los ministros. Digo esto en el día previo, por ejemplo, en el que la Corte Suprema va a ver la remoción de la ministra Ángela Vivanco, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa como en principio paradójica, pero que creo que es importante atender también para efectos de cuál puede ser el desarrollo que estas cuestiones vayan teniendo. ¿Cuál es tu apreciación a ese respecto, Eric? Bueno, y a esta cuestión que está instalada, ¿no? De que al fin y al cabo, porque nadie termina sancionado, terminan siendo todos los sospechosos o los eventuales sospechosos. Sí, a propósito de la casuística esta del chaleco amarillo de Daniel Jadwe cuando lo condenan, cuando lo procesan, yo hice el ejercicio de buscar a Torrealba con chaleco amarillo en Google, y la verdad es que no hay ninguna foto con chaleco amarillo de Torrealba. Hay una foto a la distancia. ¿Por qué digo esto? Porque antes de que supiéramos, ¿no?, toda esta aparente red de corrupción entre funcionarios judiciales y también funcionarios públicos, en este caso vinculados a la derecha, lo digo porque ya había una percepción desde antes de esta frase hecha de la justicia para ricos y no la justicia para pobres, pero que por más hecha que aparezca la frase, la verdad es que da la impresión que por mucho tiempo se ha ido construyendo una sensación, una subjetividad en la ciudadanía, que efectivamente hay una justicia que funciona para quienes tienen no solo dinero, redes de poder donde puedan zafar, y es caso de eso más emblemático es Penta, y la paradoja que tú planteas es cómo vamos a defender un sistema que no tiene ninguna legitimidad. La CADEM, del cual no soy seguidor, pero algo dice, estaba revisando recién que el 91% de los encuestados señala insatisfacción con el Poder Judicial y el 90% con el sistema político. O sea, estamos en una suerte de cóctel de crisis de las instituciones, que también, claro, uno se podría ir en un análisis más profundo, que no es solo chileno, el Estado-Nación, que está en crisis a nivel mundial, pero que en definitiva en Chile adopta una forma de crisis donde está involucrada la corrupción, donde además sabemos que esta red es aparentemente más transversal, pero que está preferentemente ubicada en la derecha. Yo creo que ahí está. Yo decía hace un rato que yo estoy convencido que acá había una suerte de partido judicial, ¿no?, donde se operaba para tomar decisiones políticas, para salvar, para que en el fondo políticos hicieran o cometieran delitos eventualmente y que no fueran procesados por esos delitos, y que en el fondo hubiese carta y manga ancha para hacer negocios ilícitos, como el caso de Exalmar, para que quienes están involucrados en el caso de financiamiento irregular de la política solo optaran a un curso de ética. Es decir, hay una sensación que se va construyendo y que es bien peligrosa, porque efectivamente este tipo de crisis sin legitimidad de los partidos políticos y sin conducción es
terreno fértil para la aparición de fenómenos que ya los estamos viendo en distintos lugares del mundo y que puede ser desde un Bukele hasta alguien más de partido más neonazi o alguien de ultraderecha planteando soluciones fáciles que pegan, que son de oreja, pero que no resuelven los problemas de fondo y que no van a hacer otra cosa más que acrecentar la crisis y por sobre todo que no van a lograr construir algo muy necesario para el desarrollo del país, que es la paz social. Sí, por eso es tan importante que quienes están implicados en estos casos y son autoridades en ejercicio, sobre todo, den las explicaciones correspondientes, ¿no? En el caso de Beli Matei o del alcalde Carter, se le está requiriendo respecto de la contratación del ex fiscal Guerra, más allá de las alusiones ofensivas, ¿no? Que son condenables, qué duda cabe, pero el tema del requerimiento a ellos es por las razones, el contexto, ¿no? De por qué se le contrató. Y ahí es necesario que se den las explicaciones. Lo mismo en el caso de Andrés Chadwick, ¿no? Que ha emitido algunas declaraciones públicas, pero no ha contestado preguntas de la prensa, ¿no? No ha habido ninguna instancia donde se le pueda preguntar para que él pueda explicar. Es necesario también que las responsabilidades individuales existan, ¿no? Que existan sanciones del tipo que sea. Y es necesario también eso de la mano de cambios institucionales, ¿no? El tema de la reforma al sistema de nombramientos, eso también, qué duda cabe, pero todo eso tiene que ir de la mano, ¿no? Para que podamos dejar de tener esta percepción de que la justicia actúa con ciertos sesgos, ¿no? Que es muy nociva para una sociedad democrática. Sí, ahí, bueno, un dato nomás y yo ahí te doy la palabra. El caso del fiscal Guerra, datos duros, porque no me corresponde a mí hacer imputaciones ni incurrir en adjetivos calificativos, pero datos duros. Fue contratado en la Universidad de San Sebastián inmediatamente, esa es la palabra textual, inmediatamente luego de dejar el Ministerio Público. Y casi simultáneamente fue contratado en al menos 3 municipalidades. Entonces, hay algunas preguntas de sentido común, porque el fiscal Guerra recibía honorarios bastante altos en la Florida, en Providencia y en Las Condes. En la Universidad de San Sebastián, 6,6 millones por media jornada. 25 horas. Y al mismo tiempo recibía un sueldo de media jornada en la Universidad de San Sebastián. Teniendo 4 trabajos, ¿no? ¿Qué prestaciones le hacía a las municipalidades para ameritar el sueldo que tenía? Teniendo, supongamos, teóricamente, media jornada libre, si es que la otra media jornada la dedicaba a la Universidad de San Sebastián. Esa es una pregunta de sentido común, y fíjense que sin haber hecho de mi parte haber incurrido en ningún adjetivo calificativo, porque en lo que tiene que ver específicamente con la comuna de Las Condes, la concejala alcalde ya señala que ella tiene la convicción de que el fiscal Guerra no prestaba ningún servicio. O sea, recibía el sueldo por recibirlo. Era ñoqui. Como dicen en Argentina los ñoquis, ¿no? Que son los que aparecen solo el día 29, que es el día del pago. John. Sí, son varios temas. Yo coincido con lo que plantea Eric, que aquí las soluciones fáciles no sirven, y por lo mismo siempre es confiar en los anuncios exitistas independientes del sector que vengan. Es innegable que las instituciones, y en particular el Ministerio Público, el Poder Judicial, también el sistema político, que yo creo que no ha procesado bien y no ha sido consciente de la magnitud de esta crisis que representa para efectos de credibilidad. Las instituciones están al debe, y hay que buscar formas de solucionar esta problemática que obviamente muchas de ellas requieren cambios en la actitud respecto a cómo se abordan ciertas materias de las personas, de los protagonistas en los cargos de liderazgo, pero también muchas veces cambios en materia legislativa que requieren que haya acuerdos entre la Presidencia de la República y el Congreso Nacional. Por ejemplo, a propósito de lo que planteabas tú, Pato, de que el día siguiente de que terminó de ejercer sus funciones como fiscal, el señor Guerra rápidamente empezó a trabajar en distintas partes al mismo tiempo. Hay que preguntarse, por ejemplo, si es que hay que extender los periodos de vacancia que algunos cargos de alta dirección pública tienen, de que durante 6 meses eventualmente los fiscales no puedan trabajar en sectores donde estuvieron como contraparte o estuvieron bajo la órbita de sus atribuciones. Esto obviamente tiene ciertos trade-offs, tiene beneficios, pero al mismo tiempo desventajas, porque si uno establece, por ejemplo, una vacancia de 6 meses que no pueda desarrollar funciones para efectos de precaver cualquier tipo de conflicto de interés o pérdida de imparcialidad en el ejercicio de las funciones,
se puede desincentivar que buen capital humano puedan desarrollar esas funciones, pero hay que revisarlo, la legislación comparada. Por ejemplo, la Comisión para el Mercado Financiero se tiene eso, que entiendo yo que tienen derecho a una retribución mensual. Están las prohibiciones, están las inhabilidades, pero tienen derecho a una retribución mensual que no es el 100% del sueldo, es un 50% del sueldo, para evitar que esta transición pueda generar problemáticas en definitiva. Entonces yo creo que aquí se abren oportunidades de revisar justamente cómo atraer mejor capital humano a ciertos cargos que son indispensables, cómo hacer de que no se generen dudas cuando hay tránsito del sector privado al sector público. Yo siempre he creído que es muy valioso, por ejemplo, cuando un abogado que ejerce la profesión después ejerce cargos públicos, por ejemplo, en materia de institucionalidad libre y competencia, que en nuestro país es un lujo. Nuestros últimos 3 fiscales nacionales económicos provenían del sector privado y los 3 han dado muestra de que han hecho un excelente trabajo. El actual fiscal Grunberg, que era socio en una oficina jurídica y que es profesor, entiendo, de la Universidad de Chile, y los ex fiscales nacionales económicos también, Irarrázaval y Riesco, que hicieron una muy buena labor. Entonces yo creo que hay que ver esos ejemplos de instituciones donde se hacen las cosas bien, donde hay periodos de vacancia, donde hay periodos donde las personas se tienen que inhabilitar de conocer ciertos casos y posteriormente también no se reintegran rápidamente al sector privado, sino que es con una cierta transición para evitar cualquier tipo de problema. Y al mismo tiempo las instituciones tienen que contar con protocolos internos y buenas prácticas para evitar cualquier sospecha y para evitar cualquier influencia indebida en la toma de decisiones. Yo creo que por ahí va una forma de tratar de encontrar la luz al final del túnel. Bien, vamos a hacer una pausa, la vuelta. Tenemos el tema del CAE, ¿no?, que ha generado tanta controversia. Delfina al CAE, también están las acusaciones constitucionales, así que vamos a una breve pausa y a la vuelta vamos con esos temas también. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Todos los sábados a las 21 horas, Alberto Mayol, Omar Sarraz, Patricio López y Antonella Esteves se reúnen para revivir la tradición de una amable conversación entre amigos alrededor de un libro y para discutir sobre literatura y la vida misma. Radio Universidad de Chile te invita a ser parte de esta República de las Letras y compartir la pasión subjetiva y personal de cualquiera que ame los libros. Te esperamos cada sábado a las 21 horas en la República de las Letras, un clásico de Radio Universidad de Chile. Sala Máster de Radio Universidad de Chile presenta... Sala Máster presenta por primera vez en este escenario el sábado 26 de octubre a las 19:30 horas al cantautor y productor nacional Nando García. Les queremos invitar a disfrutar y descubrir los sonidos de este músico oriundo de los Andes que se ha caracterizado por una búsqueda sonora ligada al folk y a la música alternativa este 26 de octubre a las 19:30 horas. Sus 2 trabajos publicados, Tripa o Cable en 2020 y Pirueta al año siguiente, exploran temáticas como el fracaso, la inseguridad, la homosexualidad y también la muerte. Las y los invitamos a descubrir y disfrutar los sonidos de Nando García por primera vez en Sala Máster. Miguel Claro 509, Providencia, sábado 26 de octubre. Apertura de puertas 19:30 horas. Inicio del concierto 20 horas en punto. Entradas disponibles en portalticket.cl y más información en www.salamaster.cl. Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwaner y quiero invitarles a compartir cada viernes a través de Radio Universidad de Chile el Último Café. El Último Café, cada viernes a las 22 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café,
cada viernes a las 22 horas en la radio que piensa. Usted está invitadísimo a compartir con nosotros El último café. Soy el profesor Santiago Schuster y quiero invitarlos todos los miércoles a escuchar el programa Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Descubre la esencia musical en Radio Universidad de Chile, premiada como radio fundamental de la música chilena 2024. Son las 9:09, continuamos, estamos con John Enríquez, con Eric Campos, por supuesto, como cada mañana con Montserrat Rolano. Déjenme sumar una cosita nomás a lo que decía John antes de la pausa, que le encuentro toda la razón. A veces hay una cosa así como que el Estado no debería incurrir en ciertos gastos. Yo creo que incluso a veces la probidad hay que pagarla. Fíjense que en el Poder Ejecutivo tuvimos durante las primeras 2 décadas al menos de la democracia, de los gobiernos de la concertación, problemas bastante graves de cómo reguladores pasaron a regulados. Esto ocurría especialmente en algunas subsecretarías sectoriales y en las superintendencias, ¿no? Hay algunos casos, ¿para qué los voy a nombrar?, de superintendentes de AFP en directorios de AFP, principalmente, de subsecretarios de pesca, presidentes de Salmón Chile, concesiones de autopistas, concesiones de autopista, presidente de la autopista. Bueno, ¿para qué vamos a nombrar a Felipe Sandoval, a Manuel Inostroza y a Saldivia, ¿no? Pero bueno, ahí hay 3 ejemplos de cómo alguien pasa de regulador a regulado, ¿no? En nombre de eso fue que se reaccionó y efectivamente en algunos cargos del Poder Ejecutivo, John, Eric, hay estas salvedades, ¿no?, de que una persona no puede asumir cargos sino hasta 6 meses. Si incluso fuera necesario que fueran 2 años, estaría bien, e incluso lo planteo nomás, si el Estado tuviera que hacerse cargo de un sueldo, de una parte del sueldo para que tal cosa ocurriera, eso es mucho mejor que generar las condiciones para que opere la corrupción. Lo digo nomás porque a veces operan estos vientos de por qué el Estado va a incurrir en estos gastos, por qué no trabaje. Fue más o menos la misma discusión que ocurrió en su momento cuando se preguntaba por qué el Estado tenía que financiar a los partidos políticos, precisamente para que no pase lo que ocurrió cuando los privados financiaban a los partidos políticos. Bueno, ese era el comentario adicional que quería hacer. No sé, Eric, si tú quieres referirte al tema, si no pasamos al siguiente. Muy breve. Yo creo que ahí también, junto con la vacancia, hay que hacer un debate profundo respecto a los salarios del sector público. Y no estoy hablando de los funcionarios de carrera, estoy hablando de los funcionarios políticos que asumen durante 4 años, en el mejor de los casos. Me parece que salarios de 10, 12 millones de pesos en cargos de asesoría, incluso en las empresas públicas. Se publicó un ranking de salario hace poco donde se señalaba que el gerente general del metro ganaba 22 millones de pesos mensuales. Eso no son... Alguien me va a decir, mira, sí, es que hay que traer a los talentos humanos y no estamos mandando cohetes a la luna, estamos haciendo que el tren pase, y lo mismo en Codelco, 45 millones me parece un exceso. Creo que ahí se genera una lógica que no es la correcta para el servicio público. Estamos hablando de servicio público. Si a usted le gusta la plata y ganar, bueno, váyase al sector privado. Hay una amplia gama de empresas que le puede pagar lo que usted vale, pero en el sector público creo que hay que entrar a regular en función de, no de poner tope a lo que ganan, pero uno podría perfectamente cumplir esta medida que se prometió en campaña y que no se ha hecho, que es 1 por 10. Nadie va a ganar más de 10 salarios mínimos en el Estado. Y listo. Y el que no le gusta, bueno, si se cree tan talentoso, vaya al sector público, al sector privado. Eso diría.
Bien, vamos al tema del CAE, que ha generado hartas reacciones durante las últimas horas. Este anuncio que hace el presidente por cadena nacional, ayer se presenta el proyecto, se explica, ¿no? Hay todo un despliegue comunicacional de ministros, subsecretarios. Todavía yo les debo reconocer, en mi calidad de periodista, todavía hay ciertos elementos que no me quedan del todo claros. Claro, Eso, es que el proyecto en su todavía no totalidad ingresa. no ha aterrizado, ¿no? Claro. Hay que ver el informe financiero, en fin, y hay harta controversia sobre el tema justamente del financiamiento. Hay quienes plantean que esto podría generar un perjuicio para las arcas fiscales y desde el gobierno se señala lo contrario, ¿no? Que esto en el fondo a la larga va a ser más beneficioso para el Estado. Está el tema del cambio del sistema, ¿no? Que es algo que también se planteó en el gobierno del presidente Piñera, con algunas diferencias, evidentemente no son proyectos idénticos. De hecho, ayer la hija del presidente Piñera salió a decir, bueno, podríamos habernos ahorrado 12 años de esta discusión, haciendo también una crítica solapada a la anterior oposición, ¿no? Y está el tema de la condonación también propiamente tal, ¿no? Si es que es justa, si corresponde, si es una prioridad en este momento, habiendo otros temas que también son igualmente relevantes. Y yo agregaría quizás un cuarto elemento, que es el tema, y que tú lo mencionabas a la pasada con la diputada Serrano, Pato, de cómo se financian también instituciones públicas y privadas, ¿no? Cómo tienen que competir muchas veces instituciones que son del Estado con otras que son privadas. Lo decía también la rectora de BES en una entrevista ayer en CNN, sobre el rol de la educación pública, ¿no? Y también cómo este sistema de financiamiento al estudiante es perjudicial también, ¿no? Porque muchas veces se está financiando a instituciones que no son de buena calidad. Hay un tema ahí con la acreditación que se debiera quizás revisar, con estudiantes que probablemente no tienen una buena base de educación, y hay una especie de círculo vicioso que se perpetúa con esto también, ¿no? No se va al tema de fondo de cómo mejorar la calidad de la educación en general. ¿Cómo ves esto, John? Este debate puede referirte a cualquiera de las aristas que he mencionado, obviamente hay otras también. ¿Cómo ves esta discusión del fin al CAE? A ver, yo creo que son tantas las aristas que tú mencionaste, Montserrat, y que de hecho contempla al menos los anuncios del proyecto de ley, que vale la pena considerar que este proyecto es una reforma estructural. Yo creo que es tanto más estructural que una reforma de pensiones, que la reforma tributaria que siempre hablamos, la reforma de salud, y por lo mismo mi primera aproximación hacia el tema es de preocupación por la forma en que se hacen estos anuncios, en el sentido de que yo estuve revisando la página de la Cámara de Diputados hasta 10 minutos antes de conectarme a esta conversación. El proyecto todavía no ha ingresado formalmente a la Cámara. Tampoco contamos con el informe financiero, y justamente una de las dudas, al menos, que uno pudiese llamar, es respecto a los impactos o cómo se hicieron las estimaciones para calcular justamente la condonación, que al mismo tiempo tiene una parte de condonación, pero también tiene una parte más bien de repactación de la deuda, y en ese contexto es muy difícil opinar en principio, pero de los anuncios, la verdad es que ha generado más preocupación que alegría, creo yo, el anuncio de este proyecto, porque, por ejemplo, rectores como el rector Federico Valdés de la Universidad del Desarrollo, el rector Sánchez de la Católica, el rector Peña también en una columna en el diario El Mercurio hoy día, manifiestan con más o menor elocuencia que esta cuestión puede tener dos problemas bien importantes para el funcionamiento del sistema de educación de educación superior. Uno, que es el financiamiento de las instituciones. Se critica muy fuertemente que el copago solamente esté limitado al 10º decil. Y segundo, respecto a la autonomía que tienen los proyectos educativos privados, es decir, el grado de influencia que busca alcanzar el Estado a través de la reforma ha generado muchas críticas, y a mí también me genera especial preocupación. Yo creo que de partida son muchos los temas en discusión. Uno podría considerar que podría haber una ley corta y una ley larga en ese sentido. Hay discusiones que son de fondo respecto a cómo estructuramos nuestro sistema de educación superior. Poco tiene que ver con la calidad. Yo creo que hay muchas universidades en nuestro país que han hecho un esfuerzo importante en
mejorar en calidad y por lo mismo muchas universidades se han ido posicionando muy bien en los rankings internacionales, además de la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que ambas han subido consistentemente en el ranking QS y en otros rankings, haciendo esfuerzos muy importantes en investigación. Hay varias universidades adicionales privadas que han hecho esfuerzos y que se han ido posicionando como en posiciones de liderazgo en Chile y también en la región. Y temo que justamente este afán de regular precios, con toda la diversidad de proyectos educativos que hay y que las carreras son muy distintas también, tenga alguna repercusión importante en, de alguna u otra forma, quitarle los patines a las universidades que están haciendo las cosas bien. Universidades estatales y universidades privadas también que están haciendo las cosas bien. El rector Sánchez lo planteaba, o sea, hay una dificultad muy alta en regular aranceles de referencia. ¿Por qué? Porque las carreras son todas muy distintas, las infraestructuras son todas muy distintas. En las mismas universidades hay subsidios cruzados entre las mismas universidades para que, por ejemplo, el costo de estudiar carreras de la salud que son más intensivas en ciertos materiales o en ciertas tecnologías no sea prohibitivo. Por ejemplo, en medicina, impartir la carrera de Derecho siempre se ha dicho que es mucho más barata de lo que se cobra, pero justamente porque hay mecanismos de compensación internos para que no hayan distorsiones tan altas. Entonces, yo creo que hay un problema importante en el proyecto de ley. Desde el punto de vista de lo que hizo el presidente Boric cuando fue candidato, también me parece que fue un gran error de anunciar una condonación total o de prometer una condonación total, porque eso genera incentivos y cambia el patrón de comportamiento de las personas que hoy día estamos pagando el crédito con el aval del Estado. Y me parece también que cambiar el esquema a lo digo desde lo que ha trascendido del anuncio, a una suerte de impuesto al trabajo, que uno va a pagar una cotización adicional, es problemático. Es problemático porque nuestro mercado laboral está bien afectado. Eventualmente la tasa de cotización obligatoria en materia de pensiones va a subir del 10 al 16%, y todo esto constituye un desincentivo al empleo formal adicional, que puede tener un impacto bien relevante para el funcionamiento, para la empleabilidad de muchos jóvenes y para el país en definitiva. Entonces, mi primera aproximación es de preocupación. Yo espero que estas dudas se vayan despejando, que haya mayor conversaciones con los líderes de las instituciones de educación superior y que se encuentre una salida técnica en la medida que consideremos que haya que efectuar cambios sustantivos al funcionamiento del sistema de educación superior, que va de la mano justamente también con el financiamiento de los alumnos. Sí, respecto a lo que dice John, un par de comentarios nomás. Primero, le preguntamos a John por la condonación del CAE y hizo todo un análisis de la estructura de financiamiento de la educación superior, lo cual de alguna manera le da la razón a lo que veníamos diciendo desde la semana pasada, que es que el fondo de la discusión no era solamente la condonación de la deuda de los individuos, sino cómo se está financiando la educación superior, y aquí es donde aparece en evidencia esa afirmación que hacíamos la semana pasada. Como plantea John, hay universidades que tratan de atraer matrícula de manera responsable y otros que tratan de atraer matrícula de una manera irresponsable. Voy a poner un ejemplo bien básico que todo el mundo lo podrá entender. Una universidad podría decir: para poder financiarnos mejor, aumentemos la matrícula de ingreso el próximo año en 50 personas. Pero a esas 50 personas hay que generarles una infraestructura, hay que generarles un cuerpo docente que esté en condiciones de responder a los requerimientos formativos, hay que aportarles una logística y así sucesivamente. Bueno, hay universidades que no tienen esa preocupación y que aumentan la matrícula nomás, y otras que sí lo hacen. Entonces hay una primera distinción que es bien importante de hacer. Y una segunda distinción que reconozco que tiene una pequeña dosis de ironía, pero una pequeña nomás, que es que imaginémonos que el mercado tiene razón, ¿no? O que el mercado es un correcto asignador de los recursos. Si es que eso fuera cierto, tenemos un problema en la base, porque los estudiantes que han elegido universidades por la vía del CAE para estudiar y luego de salir tienen, como decía el informe de la Subsecretaría de Educación Superior, casi en un 80% sueldos brutos inferiores a 750.000 pesos mensuales.
Entonces, si el Estado tuviera razón, quiere decir entonces que esas universidades no son universidades que finalmente le hayan permitido a ese estudiante, transformado en profesional, ser un profesional competente, al menos para los procesos de contratación que existen en el mercado. Entonces, efectivamente hay un problema en la base del cual hay que hacerse cargo, ¿no? Eric. Sí, bueno, yo creo que el tema de la educación superior es uno de los temas no resueltos de vuelta de la democracia. Se ha mantenido básicamente una estructura de la dictadura en materia de organización de las universidades, el sentido y el rol que juegan en la construcción de conocimiento, en el rol público que juegan. Creo yo que fue bien paradójico y no se ha hecho un análisis de qué significó la gratuidad. Da la impresión que la gratuidad no significó lo que buscábamos, más bien lo que hicimos fue segregar aún más la educación superior, y lo que estamos enviando a los hijos de los trabajadores a estudiar a universidades de dudosa calidad con el voucher de la gratuidad, y que además deja una gran capa de la clase media fuera de los sistemas de financiamiento, lo que también termina generando una carga importante para sectores importantes de clase media. Yo creo que ahí hay un debate. Y que no terminan trabajando en lo que estudian. Y que no terminan trabajando en lo que estudian. Ahí hay un debate que, claro, es complejo porque luchamos por la gratuidad y, sin embargo, si bien ganamos y un avance importante, mucha gente que no podía estudiar está estudiando, pero está estudiando en universidades incluso no solo de dudosa calidad, sino que, y para qué las vamos a citar, sino que además que juegan un rol ideológico importante, incluso sirven como caja pagadora de algunos partidos políticos. Entonces creo yo que eso es una primera cuestión. Pero lo segundo, la arista política, me interesa abordarla porque yo creo primero que es significativo que los bancos queden fuera de la ecuación en un sistema de financiamiento, además porque era un sistema bien ineficaz. Estaba revisando los datos: por cada 100 pesos que aporta el Estado a educación superior, 23 se van al CAE y 54 a gratuidad. Entonces, el año 2023 solamente el Estado transfirió al CAE 741 mil millones de pesos, que no logro ni siquiera dimensionar la cantidad brutal de plata que hay. Entonces, además es muy ineficiente porque los bancos los invitamos para que ayudaran a aminorar la carga del Estado, y finalmente lo que terminamos fue armándole un negocio, que lo dijimos el año 2001, 2002, quienes éramos estudiantes en esa época, que esto no iba a ser otra cosa más que un negocio para la banca, muy lucrativo, porque tenían asegurado el aval y el pago de los créditos finalmente. De hecho, creo que el 54% de los créditos morosos son ya de propiedad del Estado. Entonces, me parece que eso es muy eficiente. Que los bancos queden fuera de la ecuación es un paso adelante. Luego está el debate político. Yo, desde el movimiento social, más allá de mi militancia, no me queda otra cosa que reconocer eso, pero aquí claramente hay un cumplimiento parcial de una promesa de campaña, ¿no? Aquí hay una condonación, comillas, que es más bien un plan de pago, que tiene algunos límites, o no se va a condonar más allá de 4 millones y algo. Entonces creo que se hizo una promesa de campaña que luego no se logra cumplir, y eso yo creo que esas cuestiones tienen después un efecto corrosivo en el sistema político. Se empieza a generar desesperanza y la gente ya después no cree en nada, ni izquierda ni derecha, y bueno, vamos a volver al tema anterior, ¿no? Que pierde legitimidad los sistemas económicos. Me parece sí que es relevante que quede al interior de lo que se ha dicho poco, quienes son deudores de los instrumentos de financiamiento como las famosas financiamiento Corfo y Fondo Solidario, también ingresan en este sistema de regularización, llamémoslo así, de pago de las deudas de financiamiento de educación superior. Claramente no vamos a poder entrar en el detalle de qué va a significar, cuáles son sus implicancias, porque no tenemos a la vista el proyecto de ley. Sin embargo, aquí va a estar el típico debate de fondo: quienes están en posiciones más de promercado y les puede afectar la sacrosanta libertad de hacer lo que quieran con instituciones de educación superior, versus una mayor injerencia del Estado en materia de financiamiento. Pero me parece que esa injerencia del Estado, en la medida que solo sea haciendo el cheque, me parece que es incompleta. Las universidades tienen que acreditar algo más, y además ya sabemos de los casos de irregularidades que se cometieron en el pasado en la Comisión Nacional de Acreditación para acreditar varias universidades. Por lo tanto, tampoco es que ese sea un sistema muy legítimo. Entonces hay que rediscutir qué universidades están jugando roles públicos. Las universidades públicas también tienen que hacer una autocrítica: por qué se están elitizando tanto. Y claro, hay planes de ingresos especiales, pero todavía la clase trabajadora, los hijos de los trabajadores, no están estudiando en las universidades públicas relevantes o más nacionales, y ese es un problema que el sistema también tiene. Sí, ahora, John, desde el punto de vista político-legislativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera, tú ves
alguna viabilidad a este proyecto que se pueda aprobar en esta administración? Lo pregunto porque efectivamente el tema de la condonación de la deuda educativa no es una de las primeras prioridades en las encuestas. Si uno revisa, en general hay una consistencia ahí, pero sabemos que esto sí afecta a un montón de, no solamente individuos, sino que familias, ¿no? Que se endeudan para poder pagar, que se endeudan, ¿no? Para poder pagar la educación de sus hijos, en fin. Es un tema que es importante en lo humano, por decirlo de alguna manera, y cuesta ver, y por algo también cito el proyecto del presidente Piñera, cuesta ver que parlamentarios de oposición, en este caso, tengan argumentos para plantear que no van a aprobar una iniciativa con los cambios que se le puede hacer, digamos, en el Congreso, en el debate legislativo. ¿Tú ves que hay espacio para oponerse por parte de la derecha, en este caso, o le ves alguna viabilidad, o crees que este proyecto va a naufragar como tantos otros en el Congreso? A ver, mi primera aproximación es que es difícil que se apruebe, porque siempre aprobar proyectos en años electorales es especialmente complejo y más complejo será, y lo es en el contexto de un Congreso que está bastante fragmentado, y donde es difícil encontrar interlocutores que puedan ordenar a los distintos partidos políticos involucrados. De hecho, rápidamente creo que fue un senador socialista, criticó la presentación de este proyecto considerando que había otras urgencias que eran mucho más prioritarias. Yo creo que este es un tema súper importante, yo creo que se tiene que debatir en su mérito, y para lo mismo hay que contar con el proyecto de ley. Yo espero entiendo que este proyecto va a ingresar por la Cámara de Diputados, que a diferencia de otros proyectos de ley previos, se escuchen a los técnicos. Aquí los técnicos van a jugar un rol, o espero que jueguen un rol muy importante en identificar dónde pueden estar los defectos del proyecto. Cuando pienso en técnicos, pienso en expertos en educación, economistas, expertos en regulación también, porque tiene distintas aristas para efectos de poder ir mejorando el proyecto, y si es que el Ejecutivo y el Congreso van acogiendo justamente estas consideraciones, puede que se vayan alineando los astros para que haya una reforma, pero tal como está presentado y con las preguntas que, por ejemplo, lo planteó el destacado académico José Joaquín Brunner, la verdad es que poco espacio creo yo que hay para que se apruebe hoy día mismo una reforma de esta naturaleza. En algo que estoy muy de acuerdo con Eric, que me gustaría resaltar, que es una reflexión quizá un poquito más profunda, y a propósito de que estamos a un par de semanas de las elecciones municipales y de gobernadores, es que es muy importante que quienes participen en política no solamente sean responsables cuando gobiernan. Lo dijo a propósito de que una crítica de que se prometió A y se está presentando A-5, sino que es muy importante que sean responsables cuando son candidatos. Yo creo que ahí hay un desafío que tienen los distintos candidatos, porque justamente estoy de acuerdo con Eric de que eso genera una mayor desafección, de que los liderazgos políticos y el sistema en su conjunto pierden credibilidad, y eso desde luego es muy problemático para nuestra democracia. En su momento muchos expertos dijeron es completamente inviable desde el punto de vista fiscal que haya una condonación universal, pero aún así probablemente un grupo importante de la población optó por una candidatura en particular, la del presidente Boric, con la esperanza de que efectivamente haya una condonación total. Más allá de que yo crea que una condonación total no solamente era inviable desde el punto de vista fiscal, sino que también era bastante injusto, porque hoy día, aún con las dificultades de nuestro mercado laboral y con lo que planteaba Pato, que yo creo que es una discusión muy interesante, los retornos que otorga la educación superior todavía son considerables. O sea, es más valioso todavía hoy día estudiar en la educación superior que no hacerlo, en ese sentido, en promedio. Yo sé que hay distintas realidades, entonces es un tema a considerar, y espero que la discusión esté a la altura que nuestro país lo necesita acuerdos, necesita discusiones con tenor técnico, y no ir al todo o nada, o al blanco y negro, o estos son buenos y estos son malos, sino que al revés. Necesita tener más universidades de primer nivel que puedan aportar conocimiento, que puedan mejorar la calidad profesional también de nuestros futuros profesionales. Entonces ahí hay un desafío que es de todo. Sí. Mi único comentario a tu comentario, John, sería que por lo menos yo no creo que lo técnico sea no ideológico, ¿no? De hecho,
una vieja investigadora en educación me dijo una vez: en educación todos los investigadores somos inevitablemente ideológicos, ¿no? Claro, quiero decir que hay un aporte técnico, pero que esos aportes técnicos corresponden en cada uno de los casos a una legítima matriz de pensamiento. Y yo complementaría eso, que también hay que sentar a la mesa a los estudiantes organizados, a los profesores organizados y ver cómo esto también va a impactar en las distintas reivindicaciones que ellos tienen históricamente. No he escuchado a la Confech, bueno, están ahí en permanente armándose, digamos, pero también es importante escuchar a los profes, escuchar a los rectores. Creo que a la comunidad universitaria en general hay que escucharla respecto a esto. Sí, totalmente. Son las 9:32. Despedimos a John Enríquez. John, muchas gracias por acompañarnos nuevamente esta mañana. Gracias a ustedes, Monse, Pato, y un gusto, como siempre, compartir con ustedes, y especialmente hoy día con Eric, que también fue un panelista muy agradable. Igualmente, Chao, John. gracias, Muchas John. gracias. Eric Campos, muchas gracias, Sí, también gracias, por estar acá este día miércoles. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan buena semana. Hacemos un breve corte, son las 9:33 y a la vuelta está Patricio López con ustedes.